Bueno, estoy infinitamente conmovido, honrado, feliz de estar en este Teatro León de Greiff, en mi Universidad Nacional de Colombia, mi alma mater, y cerrando este extraordinario, bellísimo, afectuoso espacio que hemos construido y tejido colectivamente, que es el Congreso Popular, Político y Científico de la Agroecología, organizado por el CIMAC y aquí la Universidad Nacional de Colombia, y en realidad organizado en tejido por todas y por todos, y que realmente lo que yo voy a hablar en estos minutos que tengo el honor de estar frente a ustedes, en realidad no son palabras mías, son palabras de ustedes. Es una polifonía. Si la agroecología ha de ser, no puede ser una voz unívoca, sino que tienen que ser polifonías, tienen que ser voces plurales, múltiples, y eso es lo que hemos venido a hacer acá en este espacio, a tejernos y a tejer la esperanza. Y eso lo hemos hecho a través de todos los foros, los círculos de la palabra, los espacios, las conferencias, el baile. Ahora más tarde todos vamos a estar bailando chirimías y vamos a estar compartiendo juntas y juntos en estos espacios que si no son a partir de la alegría, como acaban de decir el profesor Múnera en este maravilloso, esas maravillosas palabras que nos acaban de pronunciar, pues no son parte de una revolución, que es precisamente lo que venimos a hacer acá, hacer cambios desde la raíz. La conferencia o la conversación, plática a veces dicen en México, que preparé se llama Procesos Sociales y Políticos para la Territorialización Agroecológica en Colombia. Y voy a entrar de una vez en materia con un enunciado que, pues es un enunciado que en este Congreso no tenemos que repetirlo o no tenemos que convencernos de que es así. Y en ese sentido, antes de empezar, yo quisiera decir que todos los congresos o todos los espacios de encuentro deberían tener el tipo de discusión que he escuchado durante todos estos días, y que voy a resumirlo en este enunciado. Y es que la agroecología no solamente es un conjunto de sistemas y prácticas ecológicas de producción de alimentos, por supuesto que lo es. Por supuesto que incluye prácticas, sistemas agroecológicos, que es lo que le da la base material a todo lo que estamos hablando. Pero lo que yo me voy a referir particularmente en este espacio es que la agroecología también es un dispositivo político, organizativo, metodológico, pedagógico, económico y espiritual, que nos permite avanzar hacia la emancipación social y hacia la liberación de la madre tierra. Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta por muchísimas razones, pero también por un pequeño contexto en el cual les voy a hablar. Y ese contexto ocurre porque la agroecología pues empezó a pronunciarse, como decía Paulo Peterson, empezó a estar en la boca del pueblo. Y esto, por supuesto, que es algo que debemos a todas estas personas y a estas luchadoras y luchadores, científicas y científicos, movimientos sociales, organizaciones civiles, ONGs asociadas y múltiples espacios que lograron que la agroecología pues rompiera el cerco en el que estaba y empezara a ubicarse en la discusión política como una alternativa al sistema agroalimentario globalizado. Aquí debemos un reconocimiento a todas esas luchadoras y luchadoras que durante muchísimo tiempo tuvieron que romper cercos en todos los espacios, en las facultades de agronomía, en los espacios políticos, en las instituciones de poder, en donde la agroecología, pues durante los últimos 40 años al menos, tuvo que ser defendida porque era menospreciada, porque era ninguneada, porque era invisibilizada, ridiculizada.
y de pronto empezó un cambio frente a esto. Paulo Peterson nos lo decía en su conferencia, y es que primero te ignoran, después te marginalizan y cuando ya no pueden contigo, entonces te cooptan. Entonces, este es un contexto muy importante para entender la coyuntura actual para la agroecología, porque precisamente lo que ocurrió es que la agroecología pasó de este ninguneo histórico a ser reconocida como una de las alternativas posibles para enfrentar las graves crisis ocasionadas por el modelo de la Revolución Verde. Y esto es algo muy importante que ocurrió particularmente en el año 2014 en el Simposio Internacional de Agroecología para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la FAO, que se realizó primero en Roma y después en diferentes encuentros continentales, en donde en el mandato de Graciano da Silva, digamos como que se permitió que la agroecología entrara en una discusión y los movimientos sociales entraron, por supuesto, de una manera siempre en disputa política, y esto es algo muy importante que hay que entender, porque ¿qué es la FAO? La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que está conformada por los ministerios de agricultura de los países miembros del sistema de Naciones Unidas en el mundo. Y esto implica que básicamente la FAO, desde su creación, habría sido la catedral de la Revolución Verde. Entonces, y lo sigue siendo. Entonces, el enfoque que había tenido la FAO durante toda su historia había sido un enfoque basado en la modernización agrícola, en el cambio hacia la tecnologización y supuestamente acabar el hambre a través de estos axiomas basados en la productividad, del incremento de los rendimientos y todo aquello que nosotros sabemos. Pero no fue por una concesión histórica que se llegó acá, por supuesto, esto hace parte de una lucha política muy importante, pero también es importante entender una condición estructural del sistema. Y es que el sistema, la Revolución Verde, los sistemas tecnológicos de la Revolución Verde, como nos recordaba Carlos Marx, lo decía de esta manera, las tecnologías de la agricultura o del agronegocio, lo llamaríamos hoy, en busca de maximizar sus rendimientos, terminan socavando la fuente de toda riqueza, a la tierra y a los seres humanos. Más o menos esta es una cita parafraseada de Marx que básicamente nos recuerda una contradicción histórica del capitalismo, y es que el capitalismo, en su intencionalidad de siempre aumentar los rendimientos y la productividad, termina por generar crisis y poner en riesgo sus propias utilidades, y en ese sentido la agricultura, particularmente en el contexto de este cambio climático, de esta crisis ambiental que nos está poniendo en jaque, entra en una crisis sistémica y trata de aprovechar la crisis a su favor y reestructurarse. Entonces, es el mismo sistema el que busca crear nuevos espacios para lavar la mala imagen que tiene y hacer un lavado verde y vestirse como amigablemente con las poblaciones y ponerse un vestido verde. Y esto es algo muy importante porque esto también tenemos que denunciarlo hoy, ahora en unos pocos días en la COP. Seguramente van a venir con una agroecología despolitizada y una agroecología que simplemente son unas prácticas cooptadas pero que no cambian la estructura del sistema agroalimentario. Por supuesto que los movimientos sociales tomaron el poder, la vía campesina. Acá tenemos amigas y amigos de Cuba, de Asia, de África, que pusieron una voz diferente, y entonces aquí fue que se empezó a poner una discusión en el tema. Ok, estamos defendiendo un modelo de la agroecología, pero esto que están diciendo ustedes de que es una de las herramientas para transformar el sistema agroalimentario no es cierto. Entendemos la agroecología como la manera esencial para cambiar este modelo y no podemos evitar y debemos que rechazar que nos equiparen a otras agroecologías que no lo son, que nos equiparen a otros enfoques. Porque el hecho de que se abriera, digamos, este espacio fue una oportunidad pues, muy importante, pero también abrió oportunidades
en ese sentido, y no es porque se hayan abierto esas posibilidades que hoy vayamos a firmar una política pública para la agroecología en Colombia. Esto hace parte de la lucha popular, por supuesto, ni más faltaba. Sin embargo, en el contexto de la gobernanza imperial, el hecho de que haya escalado y llegado a un nivel de discusiones también abre un riesgo para su cooptación y para su captura, y eso significa básicamente generar un proceso de despolitización. Esta despolitización fue básicamente equiparar la agroecología a otros enfoques que vienen siendo defendidos por el mismo agronegocio y la misma FAO, como es la agricultura regenerativa, como es la agricultura climáticamente inteligente, como es la intensificación sustentable o intensificación agrícola sostenible o la agricultura cero emisiones, que son precisamente enfoques tecnológicos que han venido creándose dentro del contexto del agronegocio, del capitalismo verde, para tratar de reestructurarse en una condición, en un momento en el que la agricultura está entrando en una crisis sistémica y buscando vestirse de verde, hacer lavado verde y llamarse amigable con las poblaciones locales. En el 2015 ocurrió hay un acontecimiento para la agroecología que es muy importante, y es que los pueblos organizados de la Vía Campesina Internacional, pero también otros sectores populares organizados del campo y de la ciudad, se reunieron en Mali, en Nayeleni, para discutir entonces qué entendíamos por agroecología, algo que ya había pasado en el contexto de la soberanía alimentaria. Y entonces eso es un documento, si no lo conocen, por favor búsquenlo en el internet, la declaración del Foro Internacional sobre la Agroecología de Yeleni, en el que reaccionan frente a esto que estaba ocurriendo y dicen lo siguiente, cito: no podemos permitir que la agroecología sea una herramienta del modelo de producción alimentaria industrial. La entendemos como la alternativa esencial a ese modelo y como el medio de transformar la manera en que producimos y consumimos los alimentos en algo mejor para la humanidad y nuestra madre tierra, cierro comillas. Básicamente en el documento, en esta declaración internacional, dijéramos, no podemos dejar que la agroecología sea equiparada a estos otros enfoques, a estos otros modelos, porque la agroecología no solamente es una manera de producción de alimentos, sino que la agroecología, ante todo, pues es una agroecología política. Entonces, a partir de esto, se abrió un campo de disputa a nivel internacional y que llamamos, junto a Peter Rosset, en algunos artículos, una agroecología como un territorio en disputa. Esto significa una agroecología un enfoque que no lo es, por supuesto, pero que no es menor. Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo que es la agricultura sustentable para un mundo mejor del Foro Económico Mundial, y miren los angelitos que la promueven, que precisamente tiene que ver cómo el agronegocio y las corporaciones internacionales están buscando crear, digamos, un lavado verde, no siempre con el nombre de agroecología, menos mal, pero que están tratando de incorporar algunas prácticas de policultivos, de cultivos intercalados, de agricultura de precisión para ellos, y tratando de ecologizar el agronegocio, abonos verdes, etcétera, pero que por supuesto que no tiene que ver con lo que nosotros y nosotras estamos entendiendo por la agroecología, y es aquí donde se abre un territorio en disputa, en donde los pueblos organizados están diciendo, qué pena, pero eso que ustedes están diciendo de agroecología no lo es, porque la agroecología es ante todo una agroecología política, una agroecología que busca transformar estructuras de poder en el campo y de la ciudad, que busca transformar el sistema agroalimentario a escala global. Y esto no puede ser despolitizado con discursos tecnológicos, con discursos que simplemente tratan de hacer algunos aderezos o algunos cambios, sino que la agroecología es un movimiento social emergente, gigante, estamos en el León de Greiff, que buscan transformar radicalmente las estructuras de poder en la sociedad, y esto implica entender que la agroecología es ante todo una agroecología emancipatoria, que surge del diálogo entre los saberes territoriales y entre ellos y la ciencia en antagonismo con el agronegocio y la lógica del capital. Entonces es una agroecología política que se pone en antagonismo y que se define por sí misma como una agroecología, por un lado, anticapitalista,
pero también por una agroecología postcapitalista, porque no solamente es reactiva, sino que también está proponiendo procesos profundamente innovadores, inéditos, que son los que voy a profundizar en unos minutos. Y esto significa, por supuesto, que sea política. Implica entender que la agroecología es también una lucha por el control y la reapropiación de los medios de producción. Entre ellos, lo más importante, la tierra. Ahora estamos en una reforma agraria y precisamente esa reforma agraria implica la redistribución de los medios de producción y más en un contexto como el colombiano, con la inequidad que tenemos de la tierra, pero que además tenemos que politizarlo con un apellido, que es una reforma agraria agroecológica. Y esto implica una lucha por las aguas, por las semillas, por los bosques, por la tierra, gracias, que implica que los pueblos vuelvan a tener el control social de lo que es necesario para producir y para habitar en el campo, y entonces esa es como la primera idea de por qué una agroecología es política, porque no es una agroecología que es cambios de técnicas para dejar todo igual, sino que busca cambiar estructuras de producción. Pero además no basta la tierra. En el contexto de las amenazas extractivistas, en el contexto de las amenazas a los territorios por las inversiones del capital asociado con el poder de los estados nacionales, en el contexto del acaparamiento de tierras, de crecimiento de monocultivos y de todos los procesos que se van creando desarrollistas en el campo, principalmente en el campo, pero también en la ciudad, implica entender que la agroecología también es una herramienta fundamental para la defensa del territorio y de la vida. Entonces la agroecología, y eso ha venido ocurriendo en el contexto de muchas luchas de los procesos de los pueblos que resisten a los procesos de acumulación de capital y los procesos de acumulación por despojo, que están enarbolando la agroecología como una manera de resistir y resistir ante los procesos que se ejercen sobre sus territorios de vida. Si la agroecología es política, eso implica que es una agroecología despatriarcalizadora, que hay que despatriarcalizar los territorios. Y eso en gran medida significa muchas cosas, pero significa algo que también dijo Pablo Peterson, y es que sin feminismo no hay agroecología. También implica entender que la agroecología tiene que ser antirracista, tiene que ser descolonizadora, tiene que descolonizar los territorios. Y ante todo, la agroecología, si es política, tiene que ser una herramienta y una estrategia para construir alianzas populares entre los pueblos organizados del campo y no organizados y la ciudad, y que eso es algo que implica, digamos, una popularización profunda del sentido de la agroecología para romper esta idea también elitista que también puede llegar a tener en ciertas ocasiones. Y una agroecología, además, para la creación, recuperación y revitalización de lo común. Hablando ahorita de Negri, de Hart, hablando acerca de esta idea de que por mucho tiempo pensamos que había simplemente el camino de lo privado o el camino de lo público, adoptando, digamos, la forma Estado, pero la forma que tiene la agroecología es una forma de lo común, que obedece a diferentes expresiones organizativas, y que la agroecología es una herramienta para la regeneración de los ámbitos de comunidad y el establecimiento de procesos comunes. Pensemos, por supuesto, en las semillas, pensemos en la tierra, pensemos en los saberes, pensemos en los alimentos, pensemos en todas esas herramientas que se desprivatizan y entran a las lógicas comunitarias y comunes, y que esto es un sentido profundo de lucha política. Y esto, que es probablemente lo más importante, bueno, todo es importante, pero esto es una cosa que quiero hacer énfasis, es la idea de que la agroecología, si es agroecología política, tiene que buscar sacar los alimentos de las lógicas de la acumulación de capital. Esto ha sido la lucha que han tenido los pueblos organizados desde la tragedia del neoliberalismo, en donde la comida se volvió una mercancía más, y necesitamos crear las formas y las estrategias sociales y políticas para que la agroecología sea un bien común y deje de ser tratado como una mercancía, ni barata ni cara, un bien común que finalmente tiene que ver con los profundos arraigos a los territorios.
Y hay un concepto que a mí me ha encantado durante este espacio, que es una cosa que le pasó al discurso, que es algo maravilloso, porque durante mucho tiempo la agroecología, por lo menos la de la primera generación, pensaba en la finca como la unidad de la transformación. Y ahora nosotros estamos pensando diferente, y fue lo que escuché en todos los escenarios en donde pude participar. Y es como la agroecología hoy tiene una dimensión que es una dimensión territorial. Una agroecología social, una agroecología colectiva que busca comprenderse desde los territorios, que busca crear un sujeto político que es el campesinado agroecológico, pero que busca crear estos territorios agroecológicos campesinos, que esto es algo fundamental. El sujeto fundamental de la agroecología, el sujeto histórico político de la agroecología es el campesinado, los pueblos, por supuesto los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, por supuesto, los pueblos organizados de agricultores urbanos, por supuesto todo esto, pero en un sentido de un significante vacío, también como lo llamaba Paulo Peterson. Necesitamos incorporar este sentido político de lucha como un campesinado agroecológico, que esto es fundamental, porque esto lo vamos a ver más adelante en el contexto de las escuelas agroecológicas que buscan formar a este sujeto político. Entonces, el territorio hoy se convirtió como el ámbito de intervención fundamental, y que eso también es fundamental para entender los procesos sociales y políticos, pero también la defensa de las políticas públicas que tenemos que crear. Aún entendiendo, antes de que se me olvide, decir una cosa, que la agroecología política no es una agroecología estadocentrista, es una agroecología multisituada, es una agroecología que funciona a través de procesos pues multitudinarios, procesos en donde, por acá tenía precisamente esta imagen, que es un libro en donde están parte de estas ideas, y que tiene que ver con esta idea de las agriculturas multitudinarias, una agroecología en donde el poder está multisituado, en donde ocurren muchas cosas en muchos territorios, en un proceso policéntrico, en un proceso de mucha aglomeración, en donde nosotros nos vamos conformando como un huracán, que ya lo estamos siendo, pero es un huracán conformado de muchas gotitas de agua. Y cada uno de ustedes y los procesos que tienen en toda la geografía nacional hacen parte de estas gotitas que juntas y reunidas conformamos la tormenta y conformamos el huracán. Hablar de territorialización de la agroecología precisamente implica varias cosas. El territorio como el espacio donde, la escala profunda donde ocurre lo político de la agroecología, es una escala fundamental, por supuesto sin descuidar otro tipo de escalas, pero una escala donde vamos a trabajar a través de estos procesos multisituados de territorios, y eso también requiere procesos de desterritorialización del capitalismo agrario, que es una de las cosas que se ha nombrado. Otra cosa es la capacidad de nuestro movimiento de la desneoliberalizar, se me enredó la lengua, subjetividades. Que esto es una de las características más importantes, esta idea individualista, esta idea del homo económicos vinculado al mercado, y que también permea las instituciones y que permea la idea del emprendimiento y todo este tipo de cosas, pues implica un profundo proceso de cambio cultural. La agroecología también implica, o sobre todo, es un cambio cultural, un cambio que disputa hegemonía, como decía Gramsci, sobre los sistemas agroalimentarios. Eso es lo que han hecho los pueblos. Lo que estamos haciendo es disputar en el contexto discursivo y material, en el territorio material e inmaterial de las ideas, aunque todo es materialidad, estamos disputando los sentidos de lo que significa la agricultura y los sistemas agroalimentarios, y esto implica procesos desneoliberalizantes. Y por supuesto, procesos de tejer autonomía territorial, que es el máximo nivel de proceso político en el que los pueblos tenemos que desenajenarnos de las imposiciones, no solamente tecnológicos, sino también lo que ocurre en territorios lejanos, y los pueblos vuelvan a territorializar lo que ocurre en sus espacios de vida, lo que implica que las personas tengan la capacidad de decidir lo que ocurre en sus espacios habitados. Bueno, esto es la primera parte de cómo la agroecología, en este contexto que les acabo de nombrar,
se abrió también una oportunidad para que pudiéramos delimitar nuestra cancha y decir qué significa una agroecología política y qué significa todavía más cosas que no alcance a nombrar acá. Sin embargo, en el contexto de que la agroecología, digamos, rompió ciertos cercos, que logró desalambrar los espacios en donde había estado confinado, también se abrió otro riesgo. Y es ahora la cooptación no solamente por parte del agronegocio, sino por las lógicas nocivas del desarrollo, por parte de gobiernos progresistas y también por algunas ONGs, algunas oportunistas. Esto es algo también, esto es menos evidente, esto es menos claro y esto necesitamos comprenderlo mejor, porque si bien el hecho de que la agroecología llegue a la institucionalidad es un logro, también puede ser un enorme problema cuando se piensa solamente como un cambio en la matriz técnica y no se entiende como todo esto que les he dicho, pero también si no se comprende que la agroecología, además de ser portadora de un enfoque ecológico para la producción de alimentos, también es creadora de inéditos e innovadores procesos sociales y políticos. La agroecología ha inventado unos procesos sociales y políticos extraordinarios, inéditos, y esto ha sido proceso de la creación colectiva del movimiento popular campesino. Y entonces aquí es precisamente donde vale la pena decir qué significa esto, qué significa esos procesos sociales y políticos que son para la territorialización de la agroecología en Colombia. Bueno, el primero que voy a nombrar es la organización, la autonomía y el autogobierno. Este es un proceso, es lo esencial de todo. ¿Qué significa? Que la forma de la agroecología, la forma de la territorialización de la agroecología, del escalamiento, masificación, como quieran llamarle, es un proceso que descansa sobre una forma que no es la forma del Estado, sino es la forma de la comunidad, de la organización, de la cooperativa, de la asociación, de los custodios de semillas, de las redes de guardianes de semillas, de las plataformas, de los colectivos, de las colectivas, de todas las expresiones populares, que es ahí donde ocurre esto en procesos de autogobierno y de autonomía. Sin tejido social y sin organización no podemos territorializar la agroecología. De hecho, la organización es el suelo fértil donde la agroecología puede crecer y donde puede territorializarse. Este es el escenario fundamental. Y esto es muy importante entenderlo en el contexto colombiano, porque a diferencia de otros países, Colombia tiene un nivel de organicidad realmente rico. La organización campesina y popular acá, a pesar de la guerra, a pesar de la violencia, a pesar de todo, es una organización realmente impresionante en comparación con otros países hermanos. Entonces aquí tenemos una potencia impresionante y es la capacidad organizativa que existe en los territorios. Hace poquito me contaron cuántas miles de organizaciones existen, por ejemplo, en el Cauca, si pensáramos en Nariño, Huila, todos los espacios de la geografía nacional tienen realmente una capacidad impresionante de organicidad. Y es ahí donde pueden circular los aprendizajes, los horizontes de lucha, las metodologías, las pedagogías. Decimos con Peter Rosset que la agroecología puede crecer hasta donde está la organización. Si la organización es grande, ese es el ámbito de posibilidad de crecimiento de la agroecología. Si la organización es pequeña, hasta ahí vamos a poder llegar. Eso no significa que no podamos catalizar y activar nuevos procesos organizativos, pero partir de la idea de la organización es como el elemento fundamental para entender cómo se tejen los procesos organizativos a través de la autonomía y el autogobierno. Lo que quiero decir es esto, que los procesos de territorialización agroecológicos son de los pueblos organizados y que el mantra de la territorialización agroecológica es autoorganizarse, autoorganizarse y autoorganizarse. Deberíamos repetirlo muchas veces. Y le pongo la idea auto, porque básicamente la idea es escapar de todo proceso de organización exterior. Muchas veces en políticas públicas de otros países hermanos se ha intentado crear plataformas de organización exterior, como que vamos a organizar a los campesinos y cosas de estas que siempre serán y siempre
han sido un profundo fracaso. Esto implica escapar a todos los procesos de que nos organicen, de que instauren formas de gobierno desde arriba y más bien entrar en procesos de autogobierno y bajo el principio de que nadie organiza a otros. Y eso también significa que la dirección de los procesos agroecológicos no pueden estar en manos ni de partidos políticos, ni de instituciones de gobierno, ni de las universidades, ni de las iglesias, ni de proyectos, ni de programas, sino que tienen que tener un protagonismo en las organizaciones campesinas y no de agentes externos. Que esto es una cosa que pocas veces se entiende, tristemente, porque la idea, muchas veces lo que se hace es proponer programas y proyectos en donde se hacen participar a los pueblos en los proyectos foráneos y no que participemos en los procesos territoriales de los pueblos. Y por supuesto, esto implicaría también implica transformar el papel de los aliados y cambiar la lógica de nosotros los que tenemos y ellos los que necesitan por una lógica en la que todos estamos del mismo lado y donde todos estamos colaborando para la autonomía territorial. El segundo elemento son las metodologías horizontales, que es tal vez lo más transformador que ha creado los procesos sociales agroecológicos y que son fundamentales para otro tipo de luchas. Para entenderlo, primero tenemos que comprender una crítica al modelo de extensión de los paquetes de la Revolución Verde. Esto es muy importante porque si no comprendemos esto bien, lo que vamos a hacer es repetir los mismos errores o los mismos procesos colonizadores en la agroecología. Acuérdense que el punto de partida sobre el cual se instauró la Revolución Verde y los procesos de modernización era que la agricultura tradicional era improductiva, poco rentable y perpetuadora de la pobreza y el de subdesarrollo. Veíamos a los pobres carentes, vacíos y necesitados de lo que el saber experto tenía por ofrecerlos y eso implicó involucrarlos, incorporarlos en las lógicas de la Revolución Verde. Para esta lógica, los campesinos eran los que tenían los problemas y los expertos los que tenían las soluciones. Y entonces era el experto, piensen ustedes en los técnicos que hacen extensión agrícola en el campo, quien debía enseñarle al campesino. Era además muchos recién egresados de estas universidades para enseñarle al campesino a ser campesino, imagínense el exabrupto. La agroecología parte de otro proceso muy diferente. Pero todavía me falta llegar a eso. Al campesinado se le vio o se le percibió durante mucho tiempo como necesitado de la ayuda de los técnicos, como un campesino que necesitaba del conocimiento exterior. Y bajo un modelo piramidal se conformaron los procesos de transferencia de tecnologías. En la cúspide pues estaban las empresas, las universidades, en donde el conocimiento se creaba, en la mitad los técnicos profesionales, también yo me formé de esa manera, y finalmente abajo los campesinos quienes recibían el conocimiento de una manera profundamente vertical y colonizadora. Y entonces, bajo esta lógica, quienes tenían el conocimiento eran los científicos y las científicas o los técnicos, y en la base pues estaban quienes los necesitaban. La agroecología hace una cosa extraordinaria y es que da la vuelta a la arepa. Y entonces, antes donde veíamos que estaban las soluciones, hoy estamos viendo los problemas, y donde antes se creía que estaban los problemas, hoy estamos viendo las soluciones. Entonces, la agroecología emancipadora parte de un principio diferente, no de principio de pueblos pobres, carentes y necesitados, sino de pueblos ricos, exuberantes, abundantes, y que lo que necesitamos es reconocer esa riqueza en los territorios. Una riqueza que por supuesto en los procesos de colonización está dispersa, un saber acá, otro saber allá. Los procesos de colonización han sido terribles y es cierto que muchos saberes se han perdido durante todo este trasegar. Charito decía que cada vez que se muere un abuelo se muere una universidad y eso es cierto en estos espacios. Sin embargo, partimos del principio de que no todo está perdido y que hay conocimientos que siguen siendo vivos en los territorios, conocimientos ancestrales, pero también nuevos conocimientos y la tarea es identificarlos para después enlazarlos.
Y la tarea es que las mismas organizaciones identifiquen, hagan un inventario de prácticas y riquezas dispersas, un saber acá, otro saber allá, una práctica allá, otra práctica allá, y los ponga en diálogo mediante intercambios y encuentros. Este es el sentido básico de esta metodología que es la de campesino a campesino, que es una metodología que parte de la riqueza en el territorio, en donde de una manera sistemática cruzamos las mismas organizaciones, cruzan campesinos con problemas, con soluciones y campesinos creando soluciones en el mismo lugar donde ocurren los problemas, donde se detona la creatividad, la imaginación colectiva, la capacidad de los pueblos de tener inteligencias ampliamente distribuidas, probando soluciones, que es una forma de investigación, acción participativa a lo grande, en donde todos los pueblos son investigadores y co-creadores de conocimiento y que el proceso se basa básicamente en el diálogo de saberes y diálogo de vivires, que es el diálogo en donde se encuentran conocimientos que pueden resolver problemas comunes, pero que también hacen diálogo con otros conocimientos de la ciencia, pero ya no de manera vertical, sino de una manera horizontal en donde reconocemos la diversidad de saberes ecológicos. Esto es fundamental entenderlo y creo que es fundamental defenderlo también en el contexto de las políticas públicas, romper estas ideas verticales en donde llegan técnicos a enseñarle a los demás y decirles lo que tienen que hacer. Esto implica identificar, revalorizar, socializar saberes agrícolas, dietas tradicionales, cuidados de salud, construcción vernácula y activar procesos colectivos de resolución de transformación de la realidad. La otra innovación y que se debe también a esto que estoy hablando son las escuelas agroecológicas y sus pedagogías críticas. Bajo el principio que el modelo de la agricultura de la educación formal es una formación descampesinista, que enseña que lo mejor está en la ciudad y que muchas veces lo que necesitamos es crear nuestros propios procesos porque lo que está creándose tristemente en nuestras universidades, que son parte del problema, no es la solución y estamos creando la formación de los técnicos o de los facilitadores que necesitan la lucha campesina y popular. Entonces es ahí donde los movimientos sociales han creado escuelas agroecológicas, escuelas campesinas y movimientos críticos. Acá tenemos el Yala María Cano, uno de ellos, pero acabo de leer en el documento que están más identificados más de 100 escuelas agroecológicas en Colombia, pero aquí los procesos, por ejemplo, de los Yala, lo que buscan es formar militantes, técnicos, pedagogos y pedagogas de la agroecología que fortalezcan el movimiento campesino. Esto implica una educación que no aliente a la migración del campo, sino que prepare a la juventud para que permanezca en sus territorios mientras van fortaleciendo sus organizaciones y sus comunidades. Eso implica un cambio completo en las formas del aprendizaje a través de pedagogías constructivistas, de Paulo Freire, incluso de antipedagogías como las de Iván Illich y todo lo demás, y procesos de investigación, acción participativa y pedagogía popular, que ha sido una construcción colectiva de las pedagogías críticas que buscan la formación de los liderazgos que sepan articular el componente técnico-productivo con el político organizativo. Esto es muy importante porque si solamente nos concentramos en el componente técnico-productivo, vamos a preparar probablemente campesinas y campesinos juventudes que van a ser hábiles para transformar su realidad, pero no para transformar y facilitar la transformación de sus comunidades y sus territorios. Entonces, lo que se hace en estos espacios es crear facilitadores de procesos sociales y no técnicos sabelotodos que terminan haciendo lo que los técnicos hacen en la formación clásica del extensionismo clásico. En estos procesos los estudiantes mantienen una conexión continua en los territorios de los que provienen, entonces, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que entramos en procesos de formación y entonces desterritorializamos a las juventudes. Y los espacios de formación agroecológica utilizan esas pedagogías críticas que les nombraba para generar conocimientos colectivos comprometidos con la lucha campesina. El otro elemento, y voy un poco rápido porque se me está acabando el tiempo, son las economías transformadoras.
Las economías transformadoras son fundamentales para articularnos a procesos de transformación de la realidad, en donde los pueblos puedan compartir los bienes del trabajo en circuitos cortos y redes territoriales y reapropiarse de la riqueza común. Aquí tenemos el mercado agroecológico de campesinos del Valle del Cauca, que ha sido una cantidad de dispositivos y forma de organización que hemos creado en el movimiento social agroecológico y que tienen una innovación muy grande, canastas, certificados de garantía, de confianza y toda una serie de procesos que son muy interesantes, en donde lo fundamental es la circulación de los valores de uso entre comunidades e intercambios de corto recorrido, que esto yo creo que es una cosa que tenemos que defender con mucha fuerza, y es entender que la transición energética no es solamente la transición del petróleo o de fierros que van a ponerse en los territorios, sino que es la disminución del gasto energético, y que la alimentación es fundamental, y eso implica territorializar de nuevo los alimentos en procesos de corto recorrido, y que esto es lo más radical de un proceso de territorialización agroecológica para la transición energética, que es tan fundamental. Y también estos procesos en donde también tenemos que, a mi juicio, cuestionar la idea de la industrialización de los alimentos. Lo que necesitamos es emprender un proceso inverso, que es la artesanalización de los alimentos, artesanalizar la producción, en donde los bienes no se despersonalicen, sino que mantengan ese sentido al territorio, ese significado propio, más allá del valor de cambio, y donde creemos esas artes sanadoras para la vida. Por supuesto, el reto aquí, obviamente, es que los alimentos pues, no sean para las élites, sino que sean un derecho para el conjunto de la población. Es aquí donde tenemos que transformar, por supuesto, la escala. Y deberíamos también pensar estrategias en procesos de sacar a los alimentos de las lógicas de la acumulación de capital, cómo generar alianzas entre la ciudad y el campo, para generar procesos basados en la reciprocidad, en la solidaridad, la confianza, en la ayuda mutua. Aquí pongo una moneda social que ha crecido de una manera muy bella en Colombia, que es la moneda social Luna, pero que nos llama la atención para pensar cómo podemos hacer procesos de multitrueque, cómo podemos incorporarnos a otras economías en donde no podríamos alimentarnos sin pasar por los valores de cambio. Y finalmente, y probablemente lo más importante de los procesos sociales agroecológicos, y probablemente lo más difícil de entender y que es institucionalizable, pero que lo tenemos acá en una expresión, es que las agroecologías profundas, no las agroecologías superficiales, se basan en espiritualidades y en profundas afectividades ambientales. Esto es algo muy difícil de comprender, porque la agroecología no es una forma técnica de producción de alimentos. La agroecología es una forma de vida, y es una forma de ser, de estar, de existir, de habitar, de sentir, de percibir, de actuar, de vivir. Es una manera en la que transformamos, es un cambio ontológico, un cambio relacional, es una manera de estar, es algo que solamente se entiende para quien lo hace, para ustedes que lo están haciendo, y esto es profundamente institucional, no se puede institucionalizar, y por tanto, pero es el corazón que mueve todos los procesos de territorialización de la agroecología. Si las agroecologías son emancipadoras, son unas agroecologías que no se sostienen en productivismos ni en esa racionalidad económica, sino que se incorporan con el corazón a los territorios y hacen posible esta idea de que la agroecología es la ternura de los pueblos. Por tanto, es una agroecología que crea arraigo territorial, sentido de pertenencia, de que es la caricia a la tierra, que es el sentido máximo del cuidado de la tierra, y que implica unas transformaciones profundas que son muchísimo más allá de las técnicas, que son estéticas, que son espirituales, que hacen transformaciones profundas. Sin esto no vamos a poder hacer transformaciones radicales para un sentidos postcapitalistas. Y bueno, para finalizar, yo creo que es muy importante algunas políticas que todavía tenemos que conquistar pensando en esto que les estoy diciendo. Algunas van a estar firmadas el día de hoy, pero por supuesto que tenemos que pensar mucho más en profundidad. Y es el principio de que tenemos que seguir luchando por una reforma agraria, agroecológica y feminista. Hoy tenemos que ponerle apellido: reforma agraria, agroecológica y feminista.
Ya no solamente tierra para quien la trabaja, sino tierra para quien la trabaja y la cuida, y la ama, y la reverdezca. Eso es lo que tenemos que luchar hoy. Tenemos que luchar por procesos de apoyo, de los procesos de intercambio de campesino gestionado por organizaciones y los colectivos. Y si hay una política que a mí me preguntaran, me dijeran, Omar Felipe, si tú pensaras en una sola política, ¿en cuál pensarías? Yo pensaría en esta tercera, en territorializar escuelas campesinas de formación agroecológica lideradas por movimientos y comunidades, no escuelas lideradas por el SENA. Yo pensaría por las organizaciones, por los colectivos que sean capaces de territorializar, que sean espacios de cultura, que sean espacios donde estén los procesos de los viveros comunitarios, que sean los espacios de los encuentros, que sean los espacios de la olla comunitaria. Yo creo que esta sería la fundamental y a partir de esa territorializamos. Formamos juventudes, formamos estas masas críticas y estos corazones profundos que van a hacer la transformación de la agroecología. Esta creo que es la fundamental. Por supuesto, también otras, el apoyo a la creación y fortalecimiento de mercados agroecológicos, y estas economías territoriales, una fundamental, cambiar los programas públicos de enseñanza en el campo, debería ser en el campo y la ciudad, desde el preescolar hasta el universitario, ¿no? Una educación del campo. Esta educación que tenemos hoy no nos está sirviendo para los campesinos. Entonces, ¿cómo hacemos para institucionalizar otro tipo de conocimientos, que el huerto, que el conocimiento campesino agroecológico sea creado desde la primera infancia? Cambios en la investigación del modelo, tenemos que salir de esta investigación que nos consume a los científicos y a las científicas, enfocada a la publicación de artículos y que más bien nos incorporemos de dónde surgen las preguntas de investigación, que pongamos los laboratorios, que pongamos la institucionalidad al servicio del campesinado y de los procesos agroecológicos. Esto implica transformaciones profundas en los modelos de organización y no podemos dejar pensar la agroecología en las ciudades. Tenemos que pensar proyectos integrales de hábitat urbano con barrios ecológicos y productivos, no solamente los pueblos como consumidores, sino productivos, transformando alimentos de manera artesanal, creando barrios ecológicos, comunitarios y productivos, pensando la cuadra y el barrio como la máxima expresión de lo común en la ciudad, articulados a territorialidades agroecológicas campesinas. Son algunas de los espacios que debemos defender, pero que justamente están vinculados a todo esto que hemos aprendido del movimiento social y que tenemos que ser muy estratégicos para saber qué es lo que tenemos que luchar en el proceso también de las políticas públicas, pero también de una política que está mucho más allá de la forma del Estado, porque la agroecología la hacemos acá, independientemente de que hoy tengamos gobiernos amigos o que tengamos gobiernos enemigos, tenemos que seguir generando procesos sociales. Así es como se ha creado la agroecología, es por eso que estamos acá todos reunidos y reunidas, por el trabajo colectivo de todos estos que se ha creado sin el Estado y que muy probablemente lo vamos a tener que hacer a través de lo político de la agroecología y no necesariamente de políticas públicas. Tenemos que centrar el corazón de nuevo para poner en este sentido los procesos sociales y políticos de la agroecología en este nivel y entender que la agroecología es campesina y lo que hemos estado viviendo hoy es ante todo una minga de la esperanza, una minga para las transiciones civilizatorias y un mundo, un mundo además donde quepan muchísimos mundos. Bueno, muchísimas gracias. Y quiero terminar con quiero que me acompañen para que se escuche. Bueno, primero pensé que hasta la Plaza de Bolívar, pero no, hasta la Colombia profunda con unos vivas. Entonces, yo quiero que digan viva lo más fuerte que puedan en este León de Grave. ¡Que viva la agroecología emancipatoria! ¡Que viva el feminismo agroecológico, campesino, indígena, afro y popular! ¡Que viva! ¡Que viva Colombia libre de transgénicos! ¡Que viva el campesinado y todos los sectores populares organizados! ¡Que viva la Universidad Nacional de Colombia! Y que viva este Congreso Popular, Político y Científico de la Agroecología. Que viva. Muchas gracias.